Hermanos, buenas tardes. Pues hoy quiero transmitirles un video, ¿verdad? Un video de el primer viaje misionero del apóstol Pablo, que es el capítulo 14 de Hechos. Y bueno, no lo voy a leer todo, voy a leer unas partes, ¿verdad? Nada más, y ver pues las manifestaciones del Señor. Dice, voy a leer unas partes nada más del capítulo 14 de Hechos, empezando del verso 8. Dice, en Listra se hallaba sentado cierto hombre imposibilitado de los pies, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había caminado. Este oyó hablar a Pablo, quien fijó la vista en él y vio que tenía fe para ser sanado. Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y caminaba. Entonces cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, alzó su voz, diciendo en lengua licaónica, los dioses han descendido a nosotros en forma de hombres. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que llevaba la palabra. Entonces el sacerdote de Zeus, del templo de Zeus, que quedaba en la entrada de la ciudad, llevó toros e guirnaldas delante de las puertas de la ciudad, y juntamente con el pueblo quería ofrecerle sacrificios a Pablo y a Bernabé. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron esto, rasgaron sus vestiduras, sus ropas, y se lanzaron a la multitud dando voces diciendo, hombres, ¿por qué hacen estas cosas? Nosotros también somos hombres de la misma naturaleza que ustedes. Y les anunciamos el Evangelio para que se conviertan de esas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo, estaciones fructíferas, llenando los corazones de ustedes de sustento y de alegría. Y aún diciendo estas cosas, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificio. Entonces, de Antioquía y de Iconio vinieron unos judíos, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero los discípulos le rodearon y él se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé para Derbe. Y bueno, este es el episodio. Bueno, hay que leer todo el capítulo para ver este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, del apóstol Pablo, ¿verdad? Y bueno, pues comienza este episodio aquí en Listra con un milagro, ¿verdad? Y ahí en Listra adoraban a Zeus y adoraban también a Hermes. Y bueno, aquí vemos que por los milagros que hicieron, pues los querían adorar a ellos también. De hecho, el sacerdote del templo de Zeus vino y trajo, dice aquí, guirnaldas, toros, para venir a adorar a Pablo y a Bernabé. A Bernabé, dice, le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque él era el que llevaba la palabra, ¿verdad? Y bueno, este es un episodio, pues, de confusión, ¿verdad? Y precisamente el apóstol Pablo dice, no, pues nosotros somos igual, somos hombres también, no traigan todo eso, no nos adoren, no nos traigan absolutamente nada. Y dice, precisamente de esto, de lo que ustedes adoran, Dios les está predicando para que se conviertan de todo esto, ¿verdad? Y se conviertan de esas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que ahí hay. A ese Dios les predicamos nosotros, ¿verdad? Y luego hay un relato muy bonito. Dice, en las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. Llámese Antiguo Testamento, ¿verdad? Aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo,
El Señor jamás dejó de dar testimonio de su palabra. Y nos dicen en Hebreos precisamente, anteriormente Dios nos habló de muchas formas, con los profetas, de los ángeles, sueños, etc. Dice, pero ahora, en el Nuevo Testamento, para acá, nos habla, dice, a través de Cristo. Solamente a través de Cristo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Cristo? Yo enviaré el Consolador y Él los guiará a toda verdad. Les recordará todo lo que yo les he dicho. Entonces solamente el Señor nos habla a través de la palabra de Jesucristo, ¿verdad? A través del Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, que también viene plasmado ahí Jesucristo, nos habla de toda la escritura en todos los 66 libros nos llevan a oír la palabra de Dios, a oír la palabra de Cristo, ¿verdad? Y toda la palabra de Dios, toda completa, es redentiva. Nos lleva a la redención. Cualquier pasaje que veamos nos lleva a Cristo, ¿verdad? Y poder creer en Él. Entonces, aquí dice, en las generaciones pasadas, Dios permitió que todas las naciones anduvieran en sus propios caminos. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita, hermanos? El Señor sigue permitiendo que las naciones anden en sus propios caminos. Claro, ahora habla a través de Jesucristo. Y claro, nosotros llevamos esa palabra, ¿verdad? Nosotros llevamos la palabra de Jesucristo. Y así como dice aquí el apóstol Pablo, somos hombres también de la misma naturaleza y les anunciamos el Evangelio para que se conviertan de todas estas vanidades. Que se conviertan de todas estas vanidades al Señor, al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Esa es nuestra palabra, hermanos. Dice Cristo, esta es la salvación, que crean en mi Padre, que Él me envió. Que crean en mi Padre y que crean al que fue enviado. ¿Verdad? Esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra de Dios que nosotros también predicamos para que todo el mundo se convierta. Y vemos, pues que pregunta a la gente, si realmente fuera un Dios amoroso, no permitirá todo esto. Está permitiendo que predicamos en medio de que todas las naciones están caminando en sus propios caminos, ¿verdad? Pero aún así, dice el apóstol Pablo, aunque permite el Señor que anden en todos sus caminos, en sus propios caminos la gente, dice, jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando sus corazones de sustento y de alegría. El Señor está hablando, hermanos. Toda esta situación que nos tiene ahorita, precisamente está hablando el Señor. Pero fíjense que está hablando a su pueblo. Para que vayamos y se conviertan de todas las vanidades del pueblo, ¿verdad? Las naciones. Unos predicamos aquí, otros predican en otros lados, en otras ciudades, en otros países, en otros continentes, ¿verdad? Pero el Señor está llamando a su pueblo para que, así como dice el apóstol Pablo, para que se conviertan de estas vanidades al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. A ese Dios es el que predicamos. Y fíjense que el apóstol Juan nos dice claramente en el capítulo 1 de su evangelio. Dice, nada de lo que fue hecho sin Cristo. O sea que estamos hablando del Dios vivo y verdadero, de Cristo vivo y verdadero, del Espíritu Santo vivo y verdadero, ¿verdad? Y precisamente dice aquí, en las generaciones pasadas, y sigue permitiendo el Señor, que todas las naciones anden en sus propios caminos. Aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo. El Señor jamás ha dejado de dar testimonio de que Él es la vida. De que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Verdad?
nunca ha dejado de dar testimonio. Pero también, aunque la gente anda en sus propios caminos, dice, les da la lluvia del cielo. Dice, la lluvia cae sobre buenos y malos, sobre toda su creación, ¿verdad? Estaciones fructíferas. El sol sale sobre buenos y malos también. Llenando los corazones, dice, de sustento y de alegría. Qué bella predicación del apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, precisamente, venimos a predicarles que se conviertan de todas esas vanidades que están cometiendo. Pero que se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El Señor sigue permitiendo que anden las naciones en sus propios caminos. Pero, dice, nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo, el Señor. Y dice el apóstol Pablo, bueno, Lucas, que es el que está escribiendo el libro de Hechos, dice, haciendo el bien. Nunca ha dejado de dar testimonio de sí mismo. ¿Y cómo da testimonio Dios de sí mismo? Haciendo el bien. Mandando lluvia, el sol, el aire, el agua, estaciones fructíferas, dice el apóstol Pablo, llenando los corazones de ustedes de sustento, sustentando su creación, el Señor, día a día, dando testimonio de sí mismo, haciendo el bien, ¿verdad? Llenando sus corazones de sustento y de alegría. ¿Cómo nos alegramos cuando viene la lluvia, verdad? ¿Cómo nos alegramos cuando hay el bien, verdad? ¿Cómo nos alegramos, verdad? De todas estas cosas que hace el Señor. Y debemos dar gracias a Dios, ¿verdad? Dice el Señor ahí en el Salmo 103, dice, nos llena de favores y misericordias. Nos llena de favores. Aquí el apóstol Pablo dice, está dando testimonio de Dios de sí mismo, haciendo el bien, dándonos esos favores y esas misericordias, ¿verdad? Dando la lluvia del cielo, las estaciones fructíferas, que haya cosechas de frutas, que haya cosechas de alimento, que haya muchas cosechas, ¿verdad? Para que haya sustento, llenando sus corazones de sustento y de alegría. Pero todo esto es para que se convierta la gente. Todo esto es para que la gente que anda en sus propios caminos se convierta al Dios vivo y verdadero. Y fíjense que el testimonio sigue aquí del apóstol Pablo. Dice, aún diciendo estas cosas, apenas logra impedir que el pueblo les ofrezca sacrificio. Les quieren hacer sacrificios a ellos, porque creen que son dioses por ese milagro, ¿verdad? Ese milagro que vieron ahí. De alguien que había nacido, dice, imposibilitado de los pies desde el vientre de su madre. Jamás había caminado. Y el apóstol Pablo le dijo, levántate derecho sobre tus pies. Y saltó y caminaba, ¿verdad? Ese milagro, ¿verdad? Y bueno, aquí vemos. Pero el testimonio del apóstol Pablo sigue más adelante. Dice, apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios, les fuera a dar regalos por ser los dioses, por ser Zeus y por ser Hermes. Dice, entonces, de Antioquía, de Iconio, vinieron unos judíos y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y le arrastraron fuera de la ciudad, suponiendo que estaba muerto, o pensando que estaba muerto. Fíjese, de estarlos adorando, de quererlos adorar, de llevarles animales, de sacrificar animales, de llevarles guirnaldas, de llevarles ofrendas, son convencidos para que maten a Pablo. Qué tremendo, ¿verdad? Y fueron arrastrados de la ciudad, suponiendo que estaba muerto. Pero ¿qué pasa aquí? Los discípulos le rodearon a Pablo y él se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente partió con Bernabé para Derbe.
Y dice aquí más adelante, no quiero seguir leyendo más, pero dice, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. O sea, después de ser apedreado, después de haber sido dado por muerto el apóstol Pablo, se levanta, se va a Derbe y regresa a Antioquía y regresa a Siria y a Listra, ahí donde fue apedreado, para seguir predicando el Evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Ojalá que tuviéramos ese denuedo del apóstol Pablo. Claro, ellos tuvieron una revelación, una misión muy específica de ser los primeros que iban a predicar el Evangelio. Pero nosotros también tenemos esa misión, hermanos. Y a lo mejor no tenemos el mismo empuje, pero es el mismo Evangelio. Es la misma palabra de Dios. Es el mismo Dios verdadero, vivo y verdadero que predicamos. A Cristo Jesús, ¿verdad? Que fue el creador del cielo, de la tierra y todo lo que ahí hay. Dice aquí, Dios permitió que las naciones anduvieran en sus propios caminos, aunque jamás dejó de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dando lluvia del cielo, estaciones fructíferas, llenando los corazones de sustento y de alegría. Es el bien que hace el Señor, hermanos. Prediquemos esta palabra de Dios. El Señor sigue hablándonos, sigue hablando a nosotros, a su pueblo, para que nosotros prediquemos la palabra de Dios a esas naciones, a esos vecinos, a esa gente que nos rodea, que está viviendo en sus propios caminos. Hermanos, el Señor nos hace un llamado a su pueblo. Y si ustedes ven toda la Escritura, cuando le iba mal al pueblo era porque el pueblo de Dios pecaba. El pueblo de Dios desobedecía. Siempre el llamado fue para el pueblo de Dios. Las naciones pues andan en sus caminos. Pero el pueblo de Dios es el que debe predicar esta palabra de Dios. El Señor siempre da testimonio de sí mismo haciendo el bien. Y da testimonio de sí mismo a través de la palabra también, a través de nuestro testimonio. Él da testimonio de sí mismo, ¿verdad? Entonces tenemos esa grande responsabilidad, hermanos, de predicar la palabra de Dios para la gloria del Señor, ¿verdad? Y que Él sea el que llene nuestros corazones de sustento y de alegría, como dice aquí en la palabra de Dios. Y después de esto, pues bueno, apedrean al apóstol Pablo, después de que los quieren adorar, los quieren venerar, los quieren llevar sacrificios, los apedrean. ¿Qué pasó con Cristo también? ¿Verdad? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el Hijo de David. Y en esa misma semana, esa misma multitud gritaba, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremenda es la gente. La gente sin Cristo. La gente sin Dios. Piensan cosas perversas. Ahorita están alegres y contentos y mañana mátalo. Qué tremendo. Y bueno, hermanos, esta es la palabra del Señor, ¿verdad? Que nos llega a nosotros también como palabra viva y verdadera a través de Jesucristo, ¿verdad? Y dice, jamás dejó Dios de dar testimonio de sí mismo. Jamás ha dejado de dar testimonio de sí mismo, hermanos. Desde la misma caída de Adán y Eva hasta ahorita sigue dando testimonio de sí mismo. Y esa es nuestra labor ahora, hermanos. Predicar al Señor, predicar a Cristo, dar el testimonio que nos está mandando Dios mismo a través de su palabra, a través de haciendo el bien, dando sus bienes y sus misericordias, para que prediquemos su palabra. Bendito sea el Señor, hermanos. Vamos a orar. Señor Santo y Divino, gracias, Padre, porque tú nos traes el sustento, la alegría, Señor, diaria. Nos traes tus bienes y tus misericordias, Padre. Y así nos predicas, Señor. Si predicas que tú eres el Dios vivo y verdadero. Y Padre, danos palabra, danos de nuevo para predicar también, Señor, tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la palabra viva y verdadera, que es tu palabra, Señor. Y dice Cristo
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Gracias, Señor. Permítanos llevar tu bendita palabra. Gracias, bendito Padre. Gracias a los que creemos por los que creemos en ti, Señor, y creerán también por nuestro testimonio en ti, Padre. Gracias por perdonarnos nuestros pecados. Gracias, Señor, porque somos tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque contesta nuestras peticiones, Señor. Gracias también porque acepta nuestra gratitud, Padre, de todo lo que haces por nosotros, bendito Señor. Gracias, bendito Padre. En el nombre de Cristo quedamos en tus manos. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por la palabra de nuestro Dios. Gracias a Dios por ello. Sigue siendo palabra viva y verdadera. Convierte el alma, ¿verdad? Y bueno, hermanos, pues que el Señor los bendiga. Y nos veremos por ahí en un próximo video.